Se ha dicho que el amor es ciego. Eduardo Zamacuán decía que esto no es cierto, que el amor no es ciego sino présbita, porque no ve bien de cerca, de lejos sí ve bien, y lo prueba el hecho de que cuando el objeto de nuestro amor se aleja y nos distanciamos y todo, entonces comenzamos a observar lo que antes no podíamos por la cercanía observar, o sea, los defectos y una serie de cosas que no veíamos, ¿no? Y entonces vemos o atribuimos excelencias y virtudes que la otra persona posiblemente no tiene, pero la adornamos con una serie de roperes, ¿verdad? Claro, pero qué interesante. Yo no creo, sigo creyendo que es ciego, pero me parece muy interesante la frase, porque lo que pasa es que cuando se aleja el objeto de la pasión, ya no nos sirve. Porque la pasión es una droga, y es una droga que, como toda droga, dependemos de ella y necesitamos que sea instantánea. Es decir, cuando no estás enamorado apasionadamente, alguien apasionado necesita su dosis de droga. Entonces, si el objeto de tu amor apasionado se marcha, ya no te sirve. Entonces empieza a apagarse porque necesitas que haya alguien cerca sobre el que poner nuevamente ese foco, ¿no? de emociones, ¿no? O sea que es interesante la frase, pero creo que desde ese otro lado. Ahora, ¿es un estado normal esto del enamoramiento? Porque fíjate, por ejemplo, para comenzar, hay un régimen atencional anómalo, hay un estrechamiento de conciencia. Yo solamente pienso en la otra persona y las 24 horas estoy... Enajenante. Claro, entonces en esa medida no es normal. No, yo creo que es una enfermedad. La pasión tiene algo enfermizo siempre, siempre. Es alienante, como tú bien dices, te ocupa de la otra persona, pero es que eso es lo que vamos buscando, ¿no? Salir de nosotros mismos. Yo en el libro tengo una tesis, ¿no? Que digo que yo creo que la pasión, este impulso pasional, nace del deseo de trascendencia, de la necesidad de trascendencia del ser humano. Es decir, que los humanos nos sentimos encerrados en una vida a la que muchas veces no encontramos sentido, en una vida que es siempre muy estrecha, en un destino muy estrecho, que nos aboca a la muerte y que nos angustia verdaderamente esa pequeña vida que es un chispazo entre tinieblas, ¿no? Que es la existencia. Entonces, hay un impulso de trascendencia que es básico en el ser humano. De ahí han nacido las religiones, han nacido las civilizaciones, y yo creo que la pasión nace de ese mismo lugar y de esa misma necesidad de trascendencia, de la soledad individual frente a la muerte, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, es mucho más instantánea y está mucho más al alcance de cualquiera, además, porque en ese sentido, y es una de las pocas trascendencias que nos quedan ahora, porque los dioses se están muriendo, las teorías salvadoras del mundo ya no se las cree nadie. Entonces, de las pocas vehículos de trascendencia que nos quedan, que nos hacen rozar la intensidad, pues es la pasión. Pero es completamente, se acaba en sí misma, claro. Te enamoras apasionadamente. Yo he sido muy apasionada y he vivido este proceso muchas veces, ¿no? Porque además la pasión es compulsiva y repetitiva y nunca aprende. Entonces, te enamoras apasionadamente, se enciende el mundo, te parece que rozas el paraíso. Y solo caben dos posibilidades. Una, que esa pasión no se cumple. Si no se cumple esa pasión, pues entonces te puede durar toda la vida, porque estás persiguiéndola, es imposible, no se cumple, pero claro, sufres como un perro. Estás enamorado apasionadamente todavía de ese objeto amoroso, pero sufres como un perro. Perdón, ¿en qué consiste su cumplimiento? El cumplimiento en que el otro o la otra te haga caso, te diga también que te quiere, encienda el otro o la otra a su vez su foco sobre ti, entonces pues que haya una convivencia, que haya una historia amorosa, Entonces, si no se cumple... Una convivencia, ¿no? Bueno, una convivencia, sí, que haya un cumplimiento, pues carnal, incluso de convivencia o no, pero que sí, que se viva. No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque veo aquí, ¿no? Que tú dices algo que me parece correcto, ¿no? Dice, la pasión, es una especie de ensueño que se deteriora en contacto con la realidad. Ahí está, es que esa es la cuestión. Y esta convivencia cotidiana... destruye la pasión. Destruye, claro. Entonces... Por eso digo que solo caben dos posibilidades. Una, que no se cumpla nunca y entonces es eterna, pero sufres como un perro, y otra, que se cumple, y cuando se cumple, se destruye. O sea que siempre, la pasión siempre tiene un final fatal, un final horrible, ¿no? Porque efectivamente la convivencia, cuando vives con el otro, ya no te lo puedes, está tan cerca el otro, que ya no te lo puedes inventar todos los días, la realidad del otro empieza a emerger, entonces pues esa pasión se acaba. ¿Qué pasa? Que cuando eres muy apasionado, normalmente vuelves a repetir, es un sentimiento compulsivo y centrífugo. Entonces, cuando la pasión se destruye, sales disparado, rompes esa pareja, esa situación, te vas a buscar otra, vuelves a montar, vuelve el proceso otra vez a empezar. Pero dime una cosa, hay algo que a mí siempre me ha sorprendido,
y que quiero someter a tu consideración, ¿no? Claro, estamos hablando aquí pues de un ensueño, de una imaginación, de algo que nos enajena y que nos aniquila. Muy bien, estamos hablando entonces de algo que es una emoción muy fuerte del ánimo, ¿no? Y que nos trastorna. Pero si tratásemos, bueno, temporalmente de ser razonables, nos tendríamos que preguntar, ¿y cómo podemos llegar a establecer como un fin apetecible, ¿no? El hecho de encontrar a una persona que pueda satisfacernos en todos los sentidos, porque llega un momento en que esa otra persona, digamos, es algo tan vital para nosotros que de ninguna manera podríamos prescindir de ella. Sí. Y bueno, si te vas, me quito la vida, la vida... La esclavitud, sí. Muy bien, pero eso... ya visto desde un plano completamente distinto, no pasional, ¿no? Es absurdo, pues, ¿no? Porque claro, yo no creo que haya nadie que pueda satisfacer completamente, ¿no? Todas las apetencias. Claro, claro. No solo es absurdo, es totalmente esclavizante, es destructivo y además, lo has expresado muy bien, desde luego. Yo creo que es uno de los grandes engaños de la vida moderna y cotidiana. Se nos educa en el horizonte desde pequeños. En nuestro horizonte de la vida desde pequeños está la creencia de que vamos a encontrar esa pareja que va a ser todo para nosotros y eso yo creo que lleva a enormes frustraciones porque es que, digámoslo bien claro, es imposible que haya un otro que sea todo para ti, salvo que entres en una relación verdaderamente patológica, o sea, salvo que te conviertas en un ser completamente dependiente, en un enfermo. Es imposible que una persona medianamente sana pues pueda encontrar otro que sea todo para ti. Entonces, pues es buscar eso, el príncipe azul o la princesa rosa, eso crea muchísimos equívocos y muchísimas desgracias, porque la gente se siente pues muy, pues sí, añorando otra cosa que es inalcanzable, se rompen muchas parejas. Por eso yo creo que, además ahora cada vez aguantamos menos y eso creo que es muy malo, ¿no? Para el amor cotidiano, para el amor real, para construirle el amor real creo que es malo. Antes no aguantábamos nada, antes aguantábamos muchísimo, quiero decir, antes las parejas estaban establecidas sobre el sufrimiento, se casaban y pasara lo que pasase, seguían juntos, a veces soportando, las mujeres muchas veces, la peor parte, pero también muchas veces los hombres, soportando unas relaciones deterioradas y horribles. Y se aguantaban, y se aguantaban, y se aguantaban. No me parece bueno. Pero ahora hemos pasado a todo lo contrario, ahora no aguantamos nada. Al primer revés en la pareja, al primer decaimiento, ¿no?, de esa especie de ensueño, pues nos vamos, lo rompemos y volvemos a montar otra que al primer revés se vuelve a romper. Y eso yo creo que es malo, irse al otro lado es muy malo, porque el amor cotidiano, ese que no es la pasión, el amor cotidiano que se basa en el conocimiento del otro, necesita mucho aguante. Ahora, tú citas a Rochemont y este autor dice con mucha razón que los amores felices no son interesantes porque los amores felices no son novelescos ni novelables, sí, claro, ¿no? Pero claro, esto nos lleva también a una conclusión terrible y es que no puede haber un amor feliz tampoco. Es decir, en Occidente al menos la concepción del amor tiene que ser un amor que haga sufrir, un amor que se frustre. No, la pasión es la que hace sufrir y se frustra, pero el amor... No, pero acá estamos hablando primero de la pasión, ¿no? Sí, la pasión sí, la pasión sí, ya hemos dicho, o nunca se cumple y sufres, o si se cumple se acaba, eso desde luego. Que la pasión es infeliz, para mí está clarísimo. Ahora, está lo otro, está el amor cotidiano. Hay gente que es lo suficientemente sana y que tiene la suficiente suerte, por otro lado, que empieza una historia con una pasión y cuando se acaba la pasión es capaz de reconvertir eso en este otro tipo de amor. Oye, dime una cosa, ¿cómo sabes si una persona es sana? Porque acabas de decirlo y a mí me inquieta eso porque cuando me han preguntado, bueno, en una mujer, ¿qué es lo que buscas, no? ¿Qué desearías hallar en una mujer? Entonces yo siempre he dicho, no que sea hermosa, ni que tenga bienes, ni que sea así o así, sino que tenga sanidad, ¿no? Yeah. Y siempre me han dicho, claro, que eso es muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo descubres tú si la persona está razonablemente bien del cuerpo y del alma? Hombre, eso es muy difícil de saber y además de que es difícil, te diré que yo creo, y está estudiado, que hay un especial atractivo entre
Entre aspectos neuróticos. Creo que una de las razones que dispara la pasión es que haya dos patologías que se engranen. Así que muchas veces cuando hay eso que dices, es que le vi y me palpitó el corazón y tal, flechazo a primera vista, pues muchas veces es porque hay una patología que engrana con la tuya. Primero, he de decir que yo creo que no hay una distancia, un abismo entre la gente normal, entre comillas, y la gente loca. Para mí no existe eso. Creo que todos somos anormales de alguna manera, todos estamos fuera de la norma de alguna manera. Felizmente. Claro, felizmente, en efecto. O sea, que es que no es que haya... Bueno, pero entonces, lo que sí es que a veces sucede, y en este libro hay varias parejas que lo prueban, lo que sí sucede es que a veces dos patologías se engranan como dos eslabones de una cadena, y se crea ahí una unión que es fortísima, dificilísima de deshacer, y que a veces sirve para apuntalar y para sostener y para crear una convivencia más segura para los dos, pero que la mayoría de las veces les lleva al infierno. Es una cadena que les lleva al infierno, porque potencia la patología de los dos lados, ¿no? Así que es muy difícil esa pregunta, saber quién es sano. Lo digo a posteriori, te digo, pues viendo y estoy aplicando el concepto sano a gente que en un sentido que no me lo aplico a mí, porque por ejemplo yo soy mucho más apasionada, yo creo que ser demasiado apasionada no es muy sano, ¿entiendes? Entonces digo, gente que sea menos excesiva en la pasión. Pues creo que gente que sea menos excesiva en la pasión, quizá eso es una manera mejor de decirlo, pues creo que son capaces de crear eso, una pasión primero, y cuando se acaba, porque el amor eterno dura 2 años o así, crear un amor de convivencia. Pero yo tengo un punto de vista al respecto, ¿no? Yo sostengo que en el mercado de los afectos hacemos inversiones, ¿no? Y que hay inversiones bien hechas, otras mal hechas, ¿no? Generalmente son inversiones mal hechas. Entonces las inversiones mal hechas pues significan pérdidas, significan costos elevadísimos, facturaciones excesivas, etcétera, ¿no? Entonces esto se traduce, digamos, en tensiones, en estrés, en penas, en discusiones, en conflictos y todo eso. Entonces, lo que decía Nietzsche, ¿no? Cuando hablaban de los hombres buenos, y decía, sí, muy bien, pero ¿cuánto me cuesta un hombre bueno? Entonces, igual, yo creo que toda relación, ninguna relación es inocente, toda relación cuesta, de cualquier orden, Claro, ¿no? evidente. Entonces, la sanidad, según este punto de vista, estaría dada por el costo razonable de esa relación. Claro, si es una factura que yo puedo pagar, bueno. Exacto. Pero si es una de esas sobrefacturaciones y además que no se justifica, ¿no? Porque si uno ve y dice, bueno, pero ¿por qué yo dedico tanto tiempo y tanta penurias me causa? Exacto, cuando el daño es mayor que lo que recibes, el daño es mayor, pues evidentemente hay que salir huyendo, ¿no? Claro. Eso es cierto. Pero de todas maneras yo creo que, por no hablar de sanidad, aparte, no centrarnos solo en eso, yo creo que de todas maneras hay esperanza, porque se puede aprender a amar de la otra manera, incluso aunque se sea muy apasionado. Fíjate que yo de joven, como era muy apasionada, pues siempre desdeñaba el amor cotidiano, las parejas pues estables, ¿no? De hecho, me parecía que era una renuncia a la intensidad y que eran unos cobardes, y que la gente que veía a mi alrededor que llevaban años, pues yo pensaba que llevaban años por miedo a estar solos, y que, bueno, y yo decía, o la pasión o nada, ¿no? Pero luego vas viviendo, vas repitiendo y te vas dando cuenta de que también vivir solo en la pasión pues es una cosa absurda, ¿no? Es una cosa absurda porque repites y repites y cada vez más es como una obra teatral que estás viviendo, ¿no? Y entonces uno de los grandes logros de mi vida, de mi aprendizaje sentimental, te diré... Perdón, la razón de esto sería que el estímulo erótico es un estímulo que se gasta rápidamente. No por el erótico, no, que va, el estímulo del... No, pero de hecho se gasta, pues, ¿no? Rápidamente. Claro, pero no nos metamos con lo erótico, con el deseo carnal, que eso ya es otro mundo por sí solo. Estoy hablando de la pasión solo del... ¿Pero lo desligas de la pasión? Forma parte de la pasión, pero tiene una entidad por sí misma. De hecho, además, yo creo que el deseo carnal, eso ya es un abismo total. Por ejemplo, hay gente que desea sexualmente a quien odia y a quien detesta. Hay gente que no desea a quien ama. Esos son casos tópicos, vamos, pasa 20.000 veces, ¿no? Pero perdón, entonces tú concibes, digamos, una pasión y una pasión loca sin deseo sexual. No, siempre, bueno, de hecho, como bien sabes, hay pasiones platónicas que han durado toda la vida. Aún así, aunque no pasen por la carne, la pasión es siempre fusional. O sea, aspiras a fundirte con el otro, de manera que de alguna manera siempre está el deseo sensual ahí. Pero muchas veces es tan sublimado, es decir, la pasión yo creo que el deseo carnal es una parte menor de la pasión.
está subsumido en la pasión, el deseo carnal. La pasión es algo que es va más allá del deseo carnal, ¿no? Entonces muchas veces la histeria pasional, ¿no? La ideación del otro que hace la pasión, el invento del otro que tan histérico, tan extremado, tan absolutamente idealizado que hace del otro en la pasión, hace que muchas veces incluso la relación sexual no sea la mejor ni la más grata, ni sea buena. A lo mejor yo conozco a cantidad de gente que le ha pasado eso, ¿no? Claro, pero yo he conocido muchos casos en que la pareja comienza a hablar de que el amor que llevan es ya razonable y es otro amor y más profundo y todo, cuando ya no se desean como antes, ¿no? Es decir, en un momento en que el deseo es realmente soberano, no están hablando de ningún amor razonable, ni tampoco de un amor integral, ni nada, simplemente están hablando de una pasión que los lleva desenfrenadamente y que son arrastrados. Ya, pero... Sí. Pero eso se acaba porque el estímulo, repito, por eso yo mencionaba, el estímulo erótico es un estímulo que, a diferencia quizá de otros estímulos, se gasta rápidamente. Y entonces, para renovar esa pasión tendrías que renovar el estímulo, es decir, tendrías que cambiar de pareja. Podría pasar, esa es una de las maneras en que una pasión se acaba, claro, pero no es la única. Lo que te quiero decir es que no son exactas. El estímulo, el deseo erótico y el deseo de la pasión, o la pasión en sí, no son paralelas. Hay gente que está enamoradísimo apasionadamente de alguien, que depende apasionadamente de esa persona y que en la cama no funciona con esa persona y no funciona nunca, o no funciona bien nunca, y sin embargo está colgada de esa persona. Perdón, pero aclárame, ¿no funciona porque no la desea o porque es incompetente? Porque son incompatibles a lo mejor sexualmente, porque está tan enajenado con esa persona que no se atreve, no puede relajarse, no puede poner el cuerpo en el momento de estar con la persona, ¿no? Necesitas una cierta animalidad en el sexo para que funcione, necesitas relajarte de algún modo. Hay pasiones que son tan histéricas, tan verdaderamente tan sublimadas, ¿no? Tan sublimes, que son incapaces de desconectar de esa especie de melodrama que se montan en la cabeza, ¿no? Y luego hay parejas, yo conozco también parejas que se desean y que sigue funcionando el sexo, y que sin embargo ya llega un momento de hartura, que se detestan y que rompen aunque siga funcionando. A mí me han dicho amigos, no me han dicho, fíjate tú, no, pues que mi mujer me va bien en la cama, pero es en el único sitio en donde me va bien y tal, entonces no me hace caso, no sé, necesito otra cosa y ¡pum! Esa necesidad de la idea fusional de la pasión la colocan en otra, porque no les basta. O sea, que de verdad que creo que no es más lío todavía. Meterle el sexo ya es añadir lío a una cosa por sí liada y caótica, ¿no? Porque aquí, no es exacto, no es paralelo, no va junto. Aquí en la página 21 dices, supongo que la percepción de lo amoroso, el deseo de escapar de ti mismo y de fundirte con el otro es básicamente igual para todos. Sí, hombres y mujeres. Solo que durante siglos a las mujeres no se les ha permitido otra ambición en la vida que la amorosa, lo cual ha contribuido a obsesionarlas aún más con un sentimiento ya de por sí obsesivo. ¿Tú dirías que esto sigue siendo así o que fue así? No, que fue así, que fue así. Ah, ¿no es así? Sigue siendo mucho menos en el mundo occidental. Es decir, a medida que los papeles y los roles sociales van cambiando, y han cambiado muchísimo, este siglo ha sido un siglo increíblemente vertiginoso en los cambios de los roles sexuales, pues en la medida en que la mujer adquiere otras posibilidades de ser, pues evidentemente ya no está encerrada con ese solo juguete. Lo que pasa durante mucho tiempo es que a la mujer se le dijo que el único ámbito de participación y de cumplimiento de su vida era el sentimental. Y mientras que al hombre se le permitían otras pasiones, ¿no? Se le permitían la pasión militar, la pasión artística, todas. Entonces, pues, yo creo que hombres y mujeres vivimos la pasión igual. O sea, es un sentimiento que para los dos es igual. Pero a las mujeres durante siglos se nos ha tenido encerradas con ese solo juguete. Esto ha hecho que fuéramos más accesibles o más frágiles, no más víctimas de la pasión. Pero... Fíjate, te comunicaré lo siguiente. Yo también creía eso que tú estás diciendo, que lo viven básicamente igual, hasta el año 1982. Pero el año 1982 ocurrió un descubrimiento que a mi ver fue sensacional, relativo al cerebro femenino.
Y los investigadores del cerebro descubrieron que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del masculino, porque la última parte del cuerpo calloso, ¿no?, es más grande y más ancha en la mujer. Esto quiere decir que la mujer está menos lateralizada que el varón, y quiere decir que, a diferencia del varón, que puede fácilmente separar y desintegrar y ser más esquizofrénico, la mujer, por este detalle, repito, de la anatomía, esto no tiene nada que ver con la cultura, es más integradora o tiende a ser más integradora. Entonces, pues ahora, ya a raíz de ese descubrimiento se dijo, siempre se había manifestado que la mujer tiene mayor dificultad que el hombre en separar el sexo del amor, ¿no? El hombre lo puede separar con mayor facilidad porque está más lateralizado cerebralmente, ¿no? Es decir, los hemisferios están más separados, están menos interconectados. En la mujer, como están más interconectados, entonces la mujer tiende a integrar lo uno con lo otro, y le es mucho más difícil, no digo que le sea imposible, pero es más difícil desintegrar. Ahora, a mí me pareció esto sensacional, pero me pareció que complicaba la relación entre los sexos, porque si es así, entonces imagínate, la percepción no puede ser igual. Mira, las mujeres se están percibiendo de una manera diferente, no porque la cultura o el ambiente, que por cierto influyen y muchísimo, no las hayan inducido a esa percepción, sino porque también hay una base, digamos, en su anatomía que les permite eso. Mira, ese estudio y muchos otros que se han venido haciendo, el último ha salido ahora en Viena hace 2 meses, hablando de la capacidad también no verbal del hombre y de la mujer, pues forma parte de una moda que tenemos ahora, que tampoco tenemos que caer en ello, que forma parte de la vieja discusión, del viejo debate entre qué es el ser humano, si es herencia genética, si es biología o si es ambiente, ¿no?, si es cultura. Entonces ha habido épocas en donde ha primado la respuesta cultural, pues yo qué sé, por el marxismo, por la psicología, ¿no?, por Freud y tal. Ha habido épocas en las que ha primado lo biológico, pues desde lo Ambrosio, ¿no?, hasta... Y ahora estamos en una etapa de subida de lo biológico y nos quieren reducir todo a lo biológico y todo a lo mensurable. Yo creo que la contestación a eso es que es en la mitad, que no se sabe exactamente hasta qué punto somos animales culturales, que somos mucho, hasta qué punto lo que somos es causa de nuestra biología. Y de hecho, además, también hay estudios en los cuales la propia fisiología, el cerebro, por ejemplo, en animales, se puede cambiar y desarrollar y se adapta a la biología a cambios sociales y a cambios culturales. O sea que hasta qué punto también una determinada organización del cerebro, que por otra parte no está estudiado del todo para nada, están empezando a hacer el mapa cerebral ahora, ¿no? O sea que, entonces, hasta qué punto una determinada conformación del cerebro responde a algo absolutamente primario, elemental, incambiable, o hasta qué punto también eso responde a una actividad cultural determinada que termina afectando al cerebro. Eso en primer lugar. No, pero una aclaración. 2 cosas. Yo no he querido ser reduccionista, o sea, yo he mencionado este hallazgo, este descubrimiento como un descubrimiento, pero yo no reduzco todo a una determinación biológica. Y en segundo lugar, el hallazgo, este descubrimiento, es a favor de la mujer, o sea, pero es algo que en este caso, digamos, el varón tiene que reconocer que la mujer es de hecho más integradora que él. Tanto es así, por ejemplo, que eso sí está estudiado en personas que tienen lesión en el cerebro izquierdo, o sea, que tienen... La mujer tiene más posibilidades de volver a hablar. Ya, entonces, eso se debe a este hecho, digamos, de la biología. Integrador, claro. Sí. Entonces, no es que haya nada de reduccionismo ni nada, sino que es así. Ya, pero insisto que tampoco puedo tomarme eso, no sé hasta qué punto eso es así hoy, o siempre, o va a serlo siempre, o es, insisto, un producto cultural. Segundo, estás hablando al principio lo que estabas hablando era del sexo. Y yo estaba hablando de la pasión, y como te dije antes, o intenté decir antes, aunque yo me metí ahí en un jardín, el sexo y la pasión no son exactamente iguales. El sexo va por un lado y la pasión por otro. O sea, que en la pasión es donde creo que somos exactamente iguales hombres y mujeres. En la pasión. En la pasión. En el sexo es más complicado. Es un tema mucho más complicado. Y yo creo que no es solo ya que el cerebro esté más o menos integrado, que ahora mismo pues puede haber ese tipo de estudios que pueden dar una cierta idea de que va por ahí. No, es que además nuestro cuerpo está mucho más integrado sexualmente, y eso ya es una obviedad. Es decir, está la relación con la posibilidad de gestar, está el hecho de que el sexo te puede cambiar la vida,
pero te cambia el cuerpo, el físico, la vida, puedes tener un hijo, Claro. te llena, o sea que evidentemente hay algo ahí relacionado con el sexo que biológicamente parece muy distinto en hombres y mujeres. Aún así, como somos animales culturales en gran parte, pues no sabría qué decirte. Se diría que la relación con el sexo creo que todavía sigue siendo más o menos distinta entre los hombres y las mujeres. Pero bueno, eso forma parte de la gracia también, ¿no? Claro. Yo no creo que hombres y mujeres seamos iguales. Creo que somos equivalentes, que es otra cosa. Es decir, No, que nadie es superior. Pero yo me basaba en esta afirmación, ¿no? De que la percepción de lo amoroso, de la amoroso, bueno, pero por no repetir pasión. Bueno, sí. de la pasión, ¿no? De la pasión. Dice que es básicamente igual. La pasión, me refería a la pasión. Creo que la pasión sí. Sí. Creo que la pasión sí. En el sexo creo que todavía puede que haya diferencias, efectivamente. Pero bueno, esa es la gracia. La gracia que nos une es ser el otro, el uno para el otro, ¿no? Hablas de la plenitud y dices, la plenitud es un espejismo y los humanos somos seres precarios y pequeños. Incluso los llamados grandes hombres, entre los que hubo también muchas mujeres grandes, suelen tener unas vidas sentimentales desastrosas en cuanto te enteras del detalle, ¿no? Bueno, hay una frase que dice, no hay grande hombre para la ayuda de cámara, ¿no? Sí, porque es verdad. sí, no sé si sabes, pero Hegel corrigió esta frase y dijo, no es así. Aparentemente es así, pero no es así. Y podemos agregar lo siguiente, dijo, no hay grande hombre para la ayuda de cámara, pero no porque el hombre ese no sea grande, sino porque la ayuda de cámara es una ayuda de cámara. Entonces no tiene la capacidad de percibir la grandeza. Ese es el Muy aristocrático. Ah, por supuesto. Pero yo estoy de acuerdo con Hegel. Sí, entonces igual acá dicen, ¿no? De que, digamos, Mill decía, hay muchos nombres grandes, ¿no? Pero grandes hombres o grandes personas hay muy pocas, ¿no? Pero grandes nombres sí los hay muchos, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, a lo mejor detrás del nombre grande efectivamente no hay más que un mamarracho. Y además en esta sociedad que vivimos cada vez más, creo que es la sociedad de la apariencia y que llegan como periodista, y llevo muchos años en esto, pues, y todos los periodistas creo, y la gente que nos dedicamos a entrevistar lo tenemos claro, que cantidad de gente famosa luego llegas y es verdaderamente... No es nada, ¿no? Reagan, por ejemplo, el antiguo presidente de Estados Unidos, pues me parece ser que era un papanatas y era el presidente del imperio que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, entonces, para mí, ¿qué es un hombre o una mujer grande? Pues no lo sé, a lo mejor es el ayuda de cámara, ¿sabes? No, la ayuda de cámara puede ser un hombre o una mujer grande si tiene pues la ambición de vivir una vida completa y la ambición de vivir una vida entendiendo lo que vive y la ambición de ser lo más sabio posible dentro de lo que cabe, ¿no? La ambición de aprender, la ambición de entender al otro. Eso es ahora, has hablado del amor heroico, ¿no? Ajá. ¿En qué consiste el amor heroico? Pues sí, además me fui por otro lado. No te decía que al principio que yo creí que ese amor cotidiano era cuando veía a la gente emparejada, pues yo pensaba que era nada, que era traicionarse y que era simplemente cobardía y tal. Y de repente uno de los grandes descubrimientos de mi vida adulta y probablemente el mayor descubrimiento de mi aprendizaje sentimental fue encontrarme con que en la convivencia, que sí, que hay parejas de esas de convivencia desastrosas, ruinosas, lamentables, como tú decías antes, no merece la pena, no te dan nada, son pura rutina, tienes al otro pegado a la espalda como si fuera un grano, no le miras nunca, eso no me interesa. Pero que en esa convivencia en convivencias largas y que pasan también por momentos, pues eso, de muchas broncas y de mucha crisis, a pesar de eso, se podía vivir también una gran emoción. O sea que para mí eso fue un descubrimiento. Yo creía que la emoción solo estaba en la pasión. Y no es verdad. O sea, en el amor cotidiano, en el que haces ese esfuerzo de entender al otro, de mirar al otro, de ponerte en el lugar del otro, en el que haces ese esfuerzo de consenso, porque claro, siempre tienes que ceder en algo, siempre tienes que pagar algo, en el que haces ese esfuerzo de superar las broncas conjuntamente, ¿no? Ese esfuerzo de construir un presente y un futuro común. Pues en ese amor cotidiano puede haber una emoción enorme, profundísima, ¿no? No siempre, claro, la vida no es continua, es discontinua. A veces estás harto,
y a veces estás... Pero de repente te encuentras con que hay una emoción hermosísima por el mero hecho de verte con el otro, de sentirte con el otro, de ir construyendo eso juntos, ¿no? Ahora, aclárame, este otro inicialmente te enajenó... Depende de cada cual. Yo ya no tengo eso, cada maestrillo tiene su librillo, no sé. Está bien, no, pero es muy difícil la vida a dos, así que cada cual que se arregle como pueda. Hay gente que empieza por pasión, hay gente que no, que empieza por amistad, no lo sé. No sé, chico, eso cada cual se las arregle como pueda, ya te digo. En mi caso, por ejemplo, llevo 11 años viviendo con una persona y empezó como una pasión. Pero es mi caso, porque yo soy una persona muy apasionada y es la primera vez en mi vida que he conseguido transformarlo en otra cosa, sin perder la emoción. Pero incluso parece un desarrollo lógico, ¿no? Se apaga la pasión y comienza, digamos, pero es muy difícil. El amor razonable, porque el otro es el amor loco. El amor loco, sí. Ya, termina el amor loco, que necesariamente tiene que ser breve o, bueno, no muy extenso, ¿no? Sí. Y comienza lo otro que sí no tiene un carácter tan temporal, ¿verdad? No, efectivamente. O sea, puede proyectar. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para... que avance y para que se desarrolle y se desenvuelva Pues mucha inversión de tiempo. Bueno, lo primero, no haberte equivocado mucho, ¿eh? Eso ya forma parte, porque a veces si eres muy apasionado, pues como ya digo que proyectas tu deseo sobre el primero que pasa, pues a veces ese primero o esa primera que pasa es completamente inadecuado. Claro. O sea, que si en ese momento, cuando se apaga el amor pasional, descubres que el que tienes al lado es un sapo y no un príncipe. Y con un sapo ya no puedes hacer nada. Porque verdaderamente, por mucho que lo beses, no será príncipe nunca, ¿no? Entonces, lo primero es haber tenido cierta suerte o no haber tenido una distancia insalvable entre tu ensoñación y la realidad. Luego, a partir de ahí, cuando ya se ha apagado la luz de la pasión y ves a la persona real, pues entonces intentar encontrar, ya te digo, ese punto de convivencia que es un punto intermedio, ¿no? Respetar al otro, intentar ponerte en el lugar del otro. Yo creo que ese es el ejercicio mayor de todo, de la vida cotidiana para el amor, pero de la vida cotidiana en la política, de la vida social. Ponerse en el lugar del otro, yo creo que es el ejercicio de humanidad radical. Ponerse en el lugar del otro. Entonces, intentar hacer eso con tu pareja, intentar entenderlo, intentar mirarlo, porque tenemos la tendencia, ya digo, de vivir con nuestra pareja como si fuera, pues eso, nuestro codo, ¿no? Un pedazo más de nosotros, no lo miramos. ¿No te parece a ti extraordinario y tristísimo que, en general, prestemos más atención a nuestros amigos, les perdonemos más, estemos más dispuestos a molestarnos por nuestros amigos que por nuestra pareja en general? O sea, es completamente absurdo. A la pareja le exigimos más. No es tan absurdo, me parece. Yo recuerdo a Manuel García Morente, un gran pensador español, decía, por ejemplo, que hay ciertas diferencias entre el amor y la amistad. Y una de ellas es que en la amistad existe la confidencia, cosa que no existe en el amor. A la pareja no le contamos todo. Siempre hay una parte que reservamos, un espacio que no le permitimos que entre en ese espacio, ¿verdad? Entonces no hay tanta fusión. Pero eso está bien, porque yo creo que la pareja, como no puede serlo todo, esa parte de misterio, esa parte de distancia está bien. Y a los amigos tampoco, a veces no les contamos todos selectivamente. A lo mejor entre todos nuestros amigos hemos contado toda la vida, pero a todos los amigos tampoco contamos todo, ¿no? Contamos a uno una parte, a otro otra parte, o sea que siempre hay entre dos seres humanos siempre hay un punto ciego. Yo siempre he criticado, he sido criticando, y no sé cuál es tu punto de vista, pero quiero plantearte aquí el asunto. Siempre he criticado el hecho de que las parejas casadas o convivientes simplemente compartan el mismo dormitorio y la misma cama. A mí esto me parece atroz, me parece un absurdo absoluto, pero es una práctica muy general. ¿A qué crees que se debe este disparate tan general? Bueno, yo no creo que sea necesariamente un disparate. Te vuelvo a repetir que cada maestrillo tiene su librillo. Una de las cosas que he aprendido en mi edad adulta, ya bastante adulta, es que es tan difícil el amor, los sentimientos, la convivencia, que eso, que como te decía, sálvese quien pueda. Que cada cual intente encontrar su fórmula. Hay fórmulas en tríos. Yo conozco gente que vive en trío en una casa y les va bien y no se hacen daño, y al contrario, cada cual que se las arregle como pueda. Entonces, a mucha gente le va bien el dormir en una cama y esa cosa, ese nido último, esa guarida de animal, ¿no? Del calor animal, en esa especie de calor animal que desprende como si fuera, yo qué sé, pues el nido, la lobera, ¿no? Pues ahí renuevan su pareja por las noches, ¿no?
Y eso a veces es una manera de vivir la pareja. O la detestan. O la detestan. Si la detestan es el momento de poner 2 camas, sí. O buscar 2 habitaciones si tienes dinero para pagar una casa tan grande. Pero depende. Pero yo siempre he sostenido que la convivencia es muy peligrosa, porque la convivencia obra como un elemento que paulatinamente va desquiciando, va socavando, ¿no? Es una labor, digamos, de destrucción subterránea. Claro. Y entonces esta cercanía diaria, nocturna, permanente, tener al otro o a la otra a 30 centímetros, de repente el señor fuma, a mí no me gusta que fume, o viceversa, el otro quiere ver televisión, yo quiero leer. No, es una tontería, ¿no? Cuando eso se puede obviar, uno puede irse pues a otro dormitorio. Conozco incluso parejas que, porque lo pueden hacer, viven en casas diferentes, ¿no? Y entonces airean un poco, dan un poco de espacio, ¿no? Renuevan ¿no? Quizá... Te entiendo perfectamente, pero sí, te digo que esa es tu solución. Que hay gente que su solución no pasa por ahí, justamente pasa por todo lo contrario. Y yo me sentiría hasta casi más cerca de la tuya, no tan radical, ¿no? Pero creo que, en mi caso, creo que somos dos personas. No, ¿sabes por qué yo sometía este punto a tu consideración? Porque una de las características del ser humano es no que cometa errores, porque eso me parece que es normal. Hay una famosa sentencia que dice, ¿no? Errar es humano. No sé si sabes, pero esta sentencia fue completada por los escolásticos, que dijeron, errar es humano efectivamente, pero perseverar es diabólico. Y la característica muy humana es la perseverancia en el error. Entonces, uno no es que se equivoque, sino que sigue equivocándose y se queda 20 años durmiendo en la misma cama a pesar de que no puede, ¿no? Entonces no es flexible, no es versátil el ser humano, persevera en el error, en la equivocación, y tiene, digamos, una pertinacia en eso, una obstinación, y sabe que está mal, pero sigue, ¿no? Entonces ahí parece hasta un gusto, un regusto. Bueno, primero 2 habitaciones, cuesta bastante tener una casa con 2 habitaciones, a veces no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero insisto, y lo digo por tercera vez, que no todo el mundo lo ve así, te lo aseguro, no todo el mundo lo ve así. O sea que para algunos, al contrario, yo conozco parejas para las que verdaderamente el lugar de encuentro y de reconstrucción otra vez de la convivencia es ese abrazo, ¿no? Nocturno, es ese sentirse en ese calor animal, ya te digo, recuperarse en la piel, gente que no se habla, gente que no se entiende bien, se recuperan en la piel por las noches. No todos somos iguales, y en eso menos que menos, de verdad. Y además, pues bueno, justamente la grandeza del amor heroico consiste en superar todas las cosas que son en los chirridos de la convivencia. Como tú bien dices, la convivencia deshace, arruina. Bueno, la grandeza de la convivencia consiste en superar eso y llegar, pues después de muchas broncas, a una cierta continuidad y al entendimiento del otro y al pasado común. Eso es maravilloso. Mira, hay una anécdota preciosa que me contó un editor español de Galbraith, el economista, que con 92 años o algo así se fue a España y estaba comiendo con este editor con su mujer. Entonces estaba Galbraith, 92 años, la mujer 91 también, una ancianita venerable con un bastoncito. Entonces la ancianita venerable se levantó y se fue al cuarto de baño mientras a mitad de la comida se fue ahí toda con una camuesa, ¿no? Con su bastoncito al cuarto de baño. Entonces Galbraith paró de hablar, miró al editor, miró a la viejita, se volvió al editor y le dijo, cayéndosele la baba, ¿no? Isn't she beautiful? ¿No es hermosa? Bueno, es conmovedor, ¿no? Es decir, el amor cotidiano, como dice ahí Rosemont, no tiene novela, no tiene leyenda, pero tiene esta hermosura. Lo que pasa es que se acaba enseguida, se acaban estas 2 frases. Cuesta toda una vida construirlo y se dicen 2 frases, pero es de una hermosura absoluta, ¿no? Claro. Y seguro que también ellos se pelearon mucho, la viejita y Galbraith, seguro que se pelearon mucho y que se odiaron mucho también. Tuvieron sus momentos de odio. Sí. Bueno, pero es alternancia, ¿no? Claro. Es normal, ¿no? Hay un mandamiento cristiano que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y como Dios nos amó a nosotros, como Dios amó a su criatura. Bueno, varios pensadores y filósofos han cuestionado este mandamiento y han dicho que el amor no puede ser una obligación, que no puede ser un deber. ¿Qué cosa piensa Rosa Montero al respecto? Depende de lo que se entienda por amor. Yo me gustaría cambiarlo por otra cosa de la que ya hemos hablado, ¿no? A mí me parece que lo que es, no una obligación, sino la base de la esencia de lo humano,
es esa pulsión de entendimiento del otro. Yo creo que toda la civilización se ha construido y todo lo mejor de lo que somos se ha construido en esa pulsión hacia el entendimiento del otro. Para mí eso es el amor. El amor es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Eso sí que es amor. Y si pudiéramos, si tuviéramos, si fomentáramos eso, que por otra parte forma parte del núcleo esencial, también el horror está en el núcleo esencial y el sadismo, pero eso, esa maravillosa capacidad de ponerte en el lugar del otro también es la base de lo que somos. Y si se fomentara eso no habría torturadores, no habría violencia enloquecedora, no habría, porque eso lo impediría, el nacionalismo salvaje, el dogmatismo, el fanatismo, todo pasa por la deshumanización del otro, porque el otro ya no te reconoces en el otro. Para poder quemar vivos al enemigo tienes que borrar al enemigo de la especie humana, ya no es más que el enemigo, no es un ser humano. Pero si consigues mantener esa capacidad empática de ponerte siempre en el lugar del otro, entonces... Y esa capacidad la tenemos, solo que a veces la apagamos. Yo traía esto a colación porque en una sociedad como la nuestra, donde hay tantísimos lugares comunes y frases hechas y todo esto que tú sabes perfectamente, ¿no? Una de las cosas que rige, que está vigente, es la creencia según la cual los padres deben amar a sus hijos y los hijos deben amar a sus padres, ¿no? No creo que para las más de las personas ese amor sea esta capacidad de entendimiento a la que tú te refieres, ¿no? Entonces, creo el amor en el otro sentido, ¿no? En el sentido de que se trata de un mandamiento, y se trata de un mandamiento en el cual Dios es el mandante, ¿no? Hay una psiquiatra norteamericana, Anita Stevens, que ha publicado un libro que se llama Odio a mis padres, donde dice que no solamente es necesario reconocer la capacidad de odiar que tienen los hijos, sino además hay que reconocer es el derecho que tienen de odiar a sus padres. Bien, ¿tú crees que debemos reconocer este derecho? Bueno, es complejísimo, muy interesante el tema que tocas, pero complejísimo. En primer lugar te diré, yendo al mandato divino, que soy agnóstica, o sea, que digamos que reduzcamos el mandato divino a lo mensurable o a lo que está dentro del ser humano, ¿no? En segundo lugar, creo que efectivamente muchas veces el amor de padres a hijos y de hijos a padres no pasa en absoluto por el reconocimiento del otro, por intentar ponerse en el lugar del otro, sino todo lo contrario, por la proyección. Es decir, muchos padres que creen querer lo mejor para los hijos, en realidad lo que están haciendo es proyectar en los hijos lo que ellos querían hacer de sí mismos. Con lo cual, para mí eso es una perversión del amor, en cierto modo. Muy comprensible, pero una perversión del amor. Y que lleva a resultados catastróficos. Y luego, en tercer lugar, la familia, desde luego, es ese lugar en el que nos creamos, no te digo ya nos criamos, sino que nos creamos, es decir, nuestra personalidad adulta, lo que somos hoy, depende de lo que fuimos y de lo que fuimos en ese conjunto, en esa célula, en ese horno básico de la personalidad, que es la familia, y la familia en la etapa infantil, además, ¿no? Y para mí siempre, la familia, siempre lo he dicho, la familia es el lugar del dolor. Hay mucho dolor siempre en la creación de una persona. La creación de una persona hay mucho dolor por parte de todos, por parte del hijo con sus padres, del hijo con los hermanos, de los padres con los hijos, porque hay todos esos deseos de ser feliz traicionados, esos deseos de que el otro te vea como tú quieres ser visto traicionados, porque son cosas imposibles, aspiramos al máximo y hay un magma ahí de necesidades tan agudo que siempre es el lugar del dolor. Y además llevamos la familia hasta a los 80 años, supongo. Cuando nos estemos muriendo, estaremos recordando todavía el niño que fuimos con respecto a los padres que fueron, no los padres mayores y los que luego, digamos, sino a los padres que fueron. Y eso queda ahí como es como un sello que te ponen y que te queda marcado en la carne. Sin embargo, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, que estuve viviendo una temporada y tal, pues entonces aprendí a valorar la familia, pese a todo esto que te estoy diciendo, aprendí a valorar la familia latina y muchísimo. Esta familia en la que es el lugar del dolor, pero también es una presencia, es decir, que está el otro. Están los padres, están los hermanos, a lo mejor unos padres contra los que te tienes que pegar, a lo mejor unos padres contra los que te tienes que rebelar, pero están. Y desde luego hay todo ese amalgama de emociones. En la familia norteamericana media no está, el otro no está. Y eso es la locura. Eso sí que es la locura. O sea que de repente estuve dando clases en Estados Unidos y vi a mis alumnos desesperados, sin un punto de referencia, en el vacío, ¿no?
no habían sido tocados nunca, ni para besarlos, ni para pegarlos, ni para nada, ¿no? O sea, que habían crecido en ese vacío que es la locura, el vacío es la locura, la falta del lugar del otro es la locura, ¿no? Entonces, viva la familia latina, a pesar de todo, y aunque sea el lugar del dolor, también es el lugar que nos hace ser como somos, ¿no? Sin embargo, yo recientemente comentaba aquí una investigación que se ha realizado en Italia acerca del número de minutos diarios que conversan los padres con sus hijos en Italia. Y la investigación demostró que conversan 8 minutos diarios. Cuando yo conversé aquí con algunos educadores, me dijeron que acá ni siquiera 5 minutos. ¿Y en tu infancia? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú conversabas más? Sí, conversábamos más en primer lugar porque no había televisión. En segundo lugar porque había muchas reuniones familiares que ahora ya no las hay por una serie de razones, ¿no? Había sobremesas, había tertulias, veladas. No sé. Entonces había mayor, digamos, congregación familiar. Y se conversaba más. Sí, ¿no? Lo de la televisión ha cortado mucho la conversación, pero no sé si la presencia, porque ha cortado la conversación en general, eso es claro, Sí. la televisión. Pero no sé si la presencia, te quiero decir, porque en mi infancia tampoco se conversaba mucho en tiempos anteriores, porque al niño pero no le... más de 8 minutos. No sé, al niño tampoco le dejaban mucho hablar, ¿no? A lo mejor oía. A lo mejor, ahora también a lo mejor no conversan tanto, pero están, yo no sé, a lo mejor los estudios también están errados, porque la verdad es que... No, pero es que acá además hay algo peor, no es solamente el hecho de los 8 minutos, y es que los muchachos declaran que si tuviesen tiempo tampoco les interesaría conversar, porque no tienen de qué conversar. Claro. Eso es peor todavía, ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente de los pocos minutos que conversan. No, pero eso me pasaba cuando yo era pequeña, como había un salto generacional, cuando éramos adolescentes no queríamos hablar con los padres tampoco, de qué iban a hablar con los padres, pero eso no quita para que estuvieran. O sea, eso no quita para que estuvieran. A lo mejor se comía sin hablar, pero estaban, ¿no? A lo mejor estaba, su presencia estaba. En la familia latina creo que la presencia del padre, la madre y los hermanos sigue estando y sigue estando a un nivel muy alto. E insisto, para mí me parece que eso es un logro. Ahora, de mayor he aprendido a valorarlo como un logro. Que eso se traduzca en más o menos conversación. No creo que nunca se haya conversado mucho entre padres e hijos. Creo que nunca, y desde luego, no te voy a decir ya hace 2 generaciones, cuando el niño no podía decir ni mu, ¿no? Y no podía hablar en la mesa a los padres, ya no, posiblemente no es nuestra... Pero una de las funciones del lenguaje es justamente comunicarse, ¿no? Entonces, pero hay otras vías de comunicación. Sí, claro, está bien, pero si no conversamos, por ejemplo, entonces no usamos una de esas vías. Claro, bueno, sí, mejor, sí, lo mejor es conversarlo todo, supongo, o no, quién sabe, yo qué sé, todo está, a lo mejor los hijos, yo también conozco, ¿no? Hijos de amigas muy modernas y que han querido ser los amigos, las amigas de sus hijos y luego los hijos están hartos porque no quieren que su madre sea su amiga, quieren que sea su madre y no quieren que le hable tanto a lo mejor su madre, quieren que esté y que un día le diga no, que ya diga a lo mejor solamente un sí o un no, pero de madre. O sea que no sé, no lo veo tan claro, fíjate. Y una rápida prospección, ya que tenemos muy cercano el siglo XXI, o sea, una exploración de las posibilidades futuras del amor basándose en los indicios presentes. ¿Qué cosa dirías al respecto? Pues si nos ceñimos a la pasión, yo creo que la pasión cada vez está más en boga, porque como digo, como sostengo ya te digo que es la teoría que sostengo en el libro, que es una manera de trascender el encierro de la individualidad, y como cada vez la sociedad es más individualista y como cada vez hay menos posibilidades de trascendencia, pues creo que cada vez nos aferramos más a esta droga fácil de la pasión. Digamos que es una fast trascendencia, como la fast food, ¿no? Fast trascendencia. Sí que yo creo que cada vez hay más pasión. Lo que pasa es que vivimos una sociedad muy compulsiva y cada vez es más compulsiva, o sea que cada vez dura menos y cada vez se repite más, es una pirindola que da vueltas, ¿no? Todos tenemos amigos que llegan y te dicen, he conocido a la mujer de mi vida, y al mes siguiente llegan y te dicen, he conocido a la mujer de mi vida, y es otra, ¿no? O sea que se consume a todos los días. O sea que la pasión yo creo que está en alza, pero cada vez es más compulsiva, cada vez más rápida. Y el otro, el amor cotidiano, pues no sé, ya te digo que ahora mismo estamos en un momento en donde nos aguantamos muy poco, o sea que quizá, no lo sé, quizá seamos capaces de aguantarnos más y de construir una convivencia más rica, no lo sé, ojalá, no lo sé, no sabría decirte. Tú no eres pesimista. Yo soy muy optimista. Ah, muy optimista, o sea, tampoco eres escéptica.
No, bueno, racionalmente soy melancólica porque yo creo que no hay otra posibilidad de ser, es decir, pensar la vida tal como, pues no, eso. la persona escéptica es la que duda de la verdad o de la eficacia de alguna cosa. ¿Tú eres Ya. escéptica o no? No, soy relativista, pero no soy escéptica, no puedo serlo. No. No puedo serlo porque la vida me importa demasiado. Yo creo que es una cuestión de carácter. Creo que a pesar de todo, creo que lo hermoso de la vida, a pesar de todo, existe y creo que eso es una realidad. Muy bien. Ha sido la voz y presencia de Rosa Montero, que, como repito, acaba de publicar este libro Pasiones, que yo recomiendo porque es un libro de lectura muy fácil, muy entretenida, esta es una obra llena de datos, de noticias y de varias expresiones además que nosotros no usamos, pero que la autora usa y que me han obligado a ir al diccionario, ¿no? Hay, por ejemplo, eso de entrar en barrena, que acá no lo usamos, y también por ahí veo a espuertas y otras a escote, y eso me gusta, ¿no? Porque cuando uno aprende siempre cosas distintas, nuevas, pues hay que agradecer a quien nos ha brindado esa nueva información que desconocíamos. Realmente muchísimas gracias y con ustedes será hasta el programa siguiente.